Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es poesía política para votar bien. Así es amigos, he escogido este tema porque ya estamos bastante cerca de las elecciones generales aquí en el Perú. Como ustedes saben, pues este 11 de abril, el próximo 11 de abril, iremos pues a las urnas a escoger a nuestro presidente y a nuestros congresistas por los próximos 5 años. Así es amigos, y por eso es que hoy quiero entregarles una selección de poemas que yo considero que nos van a ayudar a que este sea un voto consciente, un voto pensado, ¿no? No se trata de escoger a las personas que creamos que nos puedan favorecer, ¿no? A nosotros, solamente a nosotros y no al resto, ¿no? Por ejemplo, tengo mi empresa, por lo tanto, voy a votar por el candidato que habla de que va a favorecer a las empresas, ¿no? Soy profesor, por lo tanto voy a votar por el candidato que es profesor también y que va a favorecer a los profesores, ¿no? Esa no es la idea. La idea es pensar en el bien común, ¿no? La idea es pensar en el Perú, en su conjunto, ¿no? Porque no solamente estamos escogiendo un candidato para ahorita, para mis necesidades más cercanas, estamos escogiendo un candidato para el futuro, que nos va a gobernar por 5 años. Así que pensemos también en las generaciones venideras, pensemos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, ¿no? Y justamente para ayudarlos en esa reflexión, pues he elegido a 10 poetas, ¿sí? Que nos van a presentar 10 poemas distintos, ¿no? ¿De qué nos habla? Pues de qué cosa ellos quieren para la sociedad, ¿no? De qué cosa ellos le reclaman a los políticos, ¿no? Esta poesía, pues, se denominaría poesía comprometida. Como ustedes saben, cada poeta revela siempre en su poesía una parte de sí mismo, ¿no? Nos expresa sus emociones, sus sentimientos. Y bueno, también como saben, el poeta usualmente es un ser triste, ¿no? Una persona triste, pero su tristeza no solamente se basa muchas veces en el amor, ¿no? En la tristeza del amor, en el desamor, sino también en una sociedad, pues, se puede basar en que están disconformes con la sociedad, ¿no? Y con su realidad, ¿no? Y bueno, estos poemas que les voy a presentar hoy, pues nos hablan de eso, ¿no? De la disconformidad de los poetas respecto de su realidad y de alguna manera con estos poemas quieren transformar, ¿no? Su realidad, quieren transformar la sociedad y lo que pretenden es incitar al lector, a ustedes, ¿no? Al público, a que tomen acción, ¿no? Respecto de esta disconformidad, ¿no? Yo estoy segura de que todos ustedes sienten disconformidad de cómo se están sucediendo las cosas en este momento en nuestro país, ¿no? Y bueno, esa misma es mi intención, ¿no? Que con estos poemas, pues, ustedes puedan tomar conciencia de lo que significa el voto, de lo que significa entregarle el voto a un político y que ejerzan un voto responsable. Bueno, quisiera comenzar por un escritor peruano de la generación del 50, el gran Manuel Escorza. Él en sus obras denuncia constantemente las injusticias contra las comunidades indígenas de los Andes, ¿no? Y bueno, él al ser consciente justamente de esta realidad, de estas injusticias, él nos entrega una epístola, ¿no? Una epístola, yo ya les he explicado, ¿se acuerdan en un programa anterior qué cosa es una epístola? Una epístola es un tipo de poema, ¿no? Que es como una carta dirigida a una persona o a un grupo de personas para darle ciertas instrucciones, ¿no? Entonces, en este caso, la epístola que Manuel Escorza nos entrega es Epístola a los poetas que vendrán. Escúchenla, por favor, amigos. Tal vez mañana los poetas pregunten
¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar por amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Es más puro que el diamante, un hombre libre. El poeta libertará al fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. Bueno, amigos, en esta epístola, pues, Manuel Escorza justamente incita a los poetas a que alcen su voz en contra de las injusticias, ¿no? Él nos dice, hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío, ¿no? Él pide eso a los poetas que vendrán, ¿no? Pide hablar de la realidad. Y bueno, en ese sentido, nuestro César Vallejo, nuestro poeta universal, el poeta más grande que ha parido el Perú y uno de los más grandes del planeta, también cantó en este sentido, ¿no? En su poema Un hombre pasa con un pan al hombro, él pues nos habla de que después de ver tanto sufrimiento humano, no podemos ocuparnos de discusiones etéreas, gaseosas, ¿no? De repente filosóficas, psicológicas, ¿no? Sin pisar tierra, ¿no? Sin ver la realidad. Escuchen ustedes este poema maravilloso de César Vallejo llamado Un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Bueno, este poema tan doloroso de César Vallejo, pues nos habla de que hay que estar atentos a lo que está pasando, ¿no? En la calle.
Hay que ir a la calle, ¿no? Hay que dejarnos de estas discusiones etéreas, ¿no? De intelectuales que están en otro mundo, ¿no? Ya hemos visto a nuestros candidatos, ¿no? Acá ciertos candidatos que viven en otra realidad, ¿no? Y que no ven estos detalles que suceden con la gente de a pie, ¿no? Dice un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Cuántas veces hemos visto a obreros morir justamente porque no tenían las condiciones de seguridad de las empresas que los han contratado, ¿no? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. Eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, y ahora quisiera pasar a Mario Benedetti. Mario Benedetti, este poeta uruguayo, ¿no? Que en este poema maravilloso le reclama a un ministro, ¿no? A un ministro que vive de espaldas a la realidad. Y le dice, ¿de qué se ríe? Así se llama el poema de Mario Benedetti. ¿De qué se ríe? En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Bueno, maravilloso poema de Mario Benedetti. Estoy segura de que muchos de ustedes habrán sentido lo mismo, ¿no? Al ver a un ministro muy, muy campante, muy feliz en su mundo glúfico, ¿no? En su nube, mientras la realidad, ¿no? Es otra. ¿No? Y aquí les quisiera presentar a la artista chilena Violeta Parra. Violeta Parra también habla de la risa de los políticos, ¿no? Pero no de la risa que nos habla Benedetti, sino de la risa, de la sonrisa falsa que nos ponen, de la sonrisa hipócrita que nos ponen al momento de querer conseguir nuestros votos, ¿no? Y bueno, después nos clavan un cuchillo por la espalda, ¿no? Este es un poema que por si acaso es una canción, está hecho canción y lo pueden encontrar en YouTube. El poema se llama Miren cómo sonríen de Violeta Parra. Mire cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros.
Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y negaron al pobre la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Tremendo poema de esta gran cantautora chilena, Violeta Parra, ¿no? Bueno, y aquí me gustaría recitarles un poema de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo muy, muy famoso, ¿no? Él, luego del golpe de Estado del 73, fue encarcelado y tuvo que exiliarse en Argentina. Bueno, en este poema, Galeano nos habla del sistema, ¿no? Ese sistema en el cual todos estamos ahorita metidos, ¿no? Y que nos gustaría que mejore, que cambie, ¿no? Se llama así, El sistema, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a sus víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, este es un poema que ciertamente nos llama a la reflexión a todos, ¿no? A todos acerca de nuestro papel en este sistema, ¿no? Rompamos un poco esta corriente que nos está señalando Eduardo Galeano, ¿no? Y bueno, quisiera ahora recitarles un poema de Luis Aragón. Luis Aragón fue un novelista y poeta francés. En este poema, que por cierto es una traducción, ¿no? Nos habla de un utópico país de los obreros, ¿no? De los obreros. Bueno, y quisiera aquí hacer un paréntesis, ¿no? Los obreros, ¿no? Nos han hecho creer, por ejemplo, que nosotros, ¿no? Personas que vivimos medianamente bien, que no nos falta el pan de cada día, pues somos de la clase media, ¿no? No somos de la clase media. Yo te pregunto, si tú, ¿no? Que me estás viendo, renuncias a tu trabajo ahora mismo, ¿no? Renuncias o te botan, ¿no? Te despiden de tu trabajo. ¿Tendrías que comer por los siguientes años? ¿No? ¿Podrías tú sostenerte de alguna otra manera o tienes que trabajar para vivir? Si tienes que trabajar para vivir, perteneces a la clase obrera. Eres un obrero, ¿no? ¿Quiénes son los de la clase media? Pues los que tienen una pequeña empresa, los que de repente han heredado, ¿no? Una empresa o tienen acciones, ¿no? En una empresa familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden vivir sin tener que tener un trabajo, ¿no? Sin tener que marcar tarjeta y trabajar a diario, ¿no? Ellos pueden pertenecer a la clase media, ¿no? Pero nosotros no, nosotros somos de la clase obrera, somos obreros. Entonces, no tengamos miedo a esta palabra, ¿no? A la palabra obrero, ¿no? El obrero, por si acaso, no es el de construcción civil, ¿no? El señor que trabaja así, usando su fuerza, ¿no? En medio de la inclemencia del clima, ¿no? No solo ellos son obreros, ¿no? Nosotros también lo somos y pertenecemos a la clase obrera. Entonces, votemos también acorde con eso, ¿no? Acorde con nuestra realidad, ¿no? Y este poema de Luis Aragón se llama
¿Conoces el país de los obreros? Y justamente nos habla pues de un utópico país gobernado por los obreros, por la clase trabajadora. ¿Conoces el país que mece la eglantina? Huyó el águila cuando la insurrección de octubre derrotó a los rentistas. ¿Conoces el país donde se abren los ojos de la infancia al futuro y no sobre el pasado? En donde la mujer ya no es más tu sirvienta, ya no es más tu querida, ya no es más tu mujer, pero sí una mujer. El país sin patronos, sin putas y sin curas. El país donde no tienen dueño las flores. El país de las granjas, mineras, marineras, metalúrgicos, tipográficos, ferroviarios. ¿Conoces el país parecido al amianto? En donde no es llama, en donde no es la llama el fin del combustible. El país de Lenin y de la Estrella Roja. ¿Conoces el país de las grandes cocinas? ¿Conoces el país que brilla en la mañana, que es rocío en los labios del África oprimida, miel en el corazón del Asia, la meta de los negros y el cielo de los blancos? ¿Conoces el país donde la noche da la mano al día? El país de la esperanza y la canción que nace, el país del trigo verde, aún del materialismo, el país que es la pupila del universo, la salamandra del sol, el país de los granos, crisol de las semanas, el país donde el llanto del mundo formará un bello día, el diamante del día. ¿Conoces el país de los obreros? Así es, amigos, he presentado este poema de Luis Aragón, ¿no? Francés, el escritor francés Luis Aragón, llamado ¿Conoces el país de los obreros? Y ahora pues quisiera presentarles al gran Pablo Neruda, ¿no? A este poeta chileno que ya sabemos que cantó mucho también a la realidad, ¿no? Es más, hay 2 tomos de compilaciones de sus poemas políticos. Miren ustedes, este es el segundo tomo, ¿sí? Se llama Poesía Política. Y aquí me gustaría hablarles de un poema, ¿no? Un poema llamado La Huelga. ¿Por qué me gustaría recitarles este poema en particular? Porque este poema demuestra justamente que una empresa sin el obrero, una empresa sin la mano de obra, se convierte en nada, ¿no? Se convierte en nada. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores somos los que tenemos el poder, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos el poder. Este poema se llama La Huelga, de Pablo Neruda. Extraña era la fábrica inactiva, un silencio en la planta, una distancia entre máquina y hombre, como un hilo cortado entre planetas, un vacío de las manos del hombre que consumen el tiempo construyendo, y las desnudas estancias sin trabajo y sin sonido. Cuando el hombre dejó las madrigueras de la turbina, cuando desprendió los brazos de la hoguera y decayeron las entrañas del horno, cuando sacó los ojos de la rueda y la luz vertiginosa se detuvo en su círculo invisible, de todos los poderes poderosos, de los círculos puros de potencia, de la energía sobrecogedora, quedó un montón de inútiles aceros. Y en las salas sin hombre, el aire viudo, el solitario aroma del aceite. Nada existía sin aquel fragmento golpeado, sin Ramírez, sin el hombre de ropa desgarrada. Allí estaba la piel de los motores, acumulada en muerto poderío. Como negros cetáceos en el fondo, pestilente de un mar sin oleaje, o montañas hundidas de repente bajo la soledad de los planetas. Así es como queda una fábrica, una empresa sin obreros, sin nosotros.
Y para continuar justamente con esta idea, pues somos nosotros, como les dije, los que tenemos el poder, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer efectivo este poder? Pues como nos dice Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, que nos habla en un poema llamado Loa al estudio de la importancia de prepararnos para dirigir el destino de nuestro país desde nuestros lugares, desde donde estemos, ¿no? Para dirigir, para tomar el mando, ¿no? Del destino de nuestro país y el nuestro propio, ¿no? A veces pensamos que cuando vamos a votar, ¿no? Estamos escogiendo ya al Mesías, ¿no? Al Salvador que nos va a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos, o sea, los votantes, somos los que tenemos la sartén por el mango, ¿no? Que nosotros los ponemos, pero también los podemos sacar si no hacen las cosas bien, ¿no? Si no cumplen con sus promesas, ¿no? Si cometen algún delito. Y eso solamente se logra con el conocimiento de nuestros derechos, con la información, ¿no? Tenemos que estar informados. Y por eso Bertolt Brecht nos entrega esta inspiradora loa al estudio. Escuchen, amigos. Estudia lo elemental. Para aquellos cuya hora ha llegado, no es nunca demasiado tarde. Estudia el ABC. No basta, pero estúdialo. No te canses. Empieza. Tú tienes que saberlo todo. Estás llamado a ser un dirigente. Estudia, hombre en el asilo. Estudia, hombre en la cárcel. Estudia, mujer en la cocina. Estudia, sexagenario. Estás llamado a ser un dirigente. Asiste a la escuela, desamparado. Persigue el saber, muerto de frío. Empuña el libro hambriento, es un arma. Estás llamado a ser un dirigente. No temas preguntar, compañero. No te dejes convencer, compruébalo tú mismo. Lo que no sabes por ti, no lo sabes. Repasa la cuenta, tú tienes que pagarla. Apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta, ¿y esto por qué? Estás llamado a ser un dirigente. Increíble, increíble poema del gran Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. Bueno, y aquí algo, un poema que nos habla ya del después, tal vez, ¿no? Porque una vez, a veces que elegimos a nuestros gobernantes, pues nos termina saliendo el tiro por la culata, nos terminan traicionando, ¿no? O tal vez terminan perpetuando prácticas de antaño, prácticas dictatoriales. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Aquí les quiero presentar a Raúl Zurita, que es un poeta chileno que en esta oportunidad, pues, en este poema que les voy a presentar, le dedica estos versos al dirigente estudiantil Camilo Catrillanca, asesinado recién nomás hace un par de años, en el 2018, ¿no? Por militares chilenos. A Camilo Catrillanca le dispararon en la espalda cuando él viajaba en su tractor junto a un adolescente de 15 años. Imagínense, ¿no? Después trataron de ocultar todo esto, pero bueno, la verdad sale a la luz siempre, ¿no? Y bueno, Zurita advierte en este poema que la dictadura está viva en Chile. Fíjense ustedes el nivel de denuncia que hace Raúl Zurita, ¿no? Y que nosotros también hemos podido ver recientemente en noviembre del año pasado, ¿no? En nuestras marchas y protestas por prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Que nos impusieron a un presidente usurpador, ¿no? Y donde también perdieron la vida dos chicos y otros quedaron paralíticos, ¿no? Se llama este poema de Raúl Zurita, El horror continúa, la dictadura continúa, a Camilo Catrillanca. Ojo, estamos hablando del 2018, hace un par de años nomás, no estamos hablando de como los otros poemas de épocas un poco más anteriores, ¿sí? El horror continúa. El asesinato de Camilo Catrillanca perpetúa
todos los crímenes. Los repite con mayor ferocidad en el pueblo mapuche. Asesinos, asesinos, asesinos. Presidente, ¿cuánto les falta matar todavía? Con este asesinato, la democracia se transforma en una mascarada sangrienta, en un disfraz lleno de sangre. El Estado de Derecho es solo una careta que oculta y perpetúa a los criminales. No hay democracia, no hay derecho, no hay justicia, solo hay crimen y horror. Frente al asesinato de un hombre, esas palabras son obscenas, podridos escupitajos. Solo hay crimen y horror. Las bandas armadas del Comando Jungla por este crimen dejaron de ser agentes del Estado para ser asesinos al servicio del Estado y 1000 veces más asesinos que los asesinos que se cebaron con sangre en la dictadura. ¿A qué país quieren llevarnos los criminales, los sanguinarios? ¿Este es el progreso? ¿Que las bandas armadas ataquen a las comunidades y asesinen a mansalva a los comuneros? ¿Es este el diálogo con la Araucanía, ministro Moreno? ¿Es este su nuevo país, presidente Piñera? Solo sangre y más sangre. Solo sangre y más sangre. Solo sangre y más sangre. Chile, levántate. No dejes que maten a tu gente. Y ahora que se declare duelo nacional, que todos los edificios públicos pongan su bandera a media asta. Que el Congreso Nacional ponga su bandera a media asta y que los parlamentarios sesionen con crespones negros en sus brazos. Que el rostro de Camilo en todas las estaciones del metro, en las vallas publicitarias, esté en las salas de embarque de los aeropuertos. Que su rostro de 24 años cubra el horizonte. Este poema bien se le puede dedicar a Inti y a Brian, ¿no? Muertos también a manos de nuestros policías, ¿no? De nuestras fuerzas policiales que supuestamente nos tienen que cuidar, ¿no? Y para concluir, amigos, con esta selección, me gustaría recitarles un canto a la libertad, ¿no? Un canto de esperanza, que nos entrega José Antonio Labordeta. Él es cantautor y escritor español, que escribió acerca de esto a lo que todos aspiramos, ¿no? La libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido. Entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra
que ponga libertad. Y en ese sentido, amigos, es que debemos pues luchar, ¿no? A eso es a lo que debemos aspirar, ¿no? A la libertad. Como dice el poema, tal vez no lo veamos, ni tú, ni ustedes, ni yo, ¿no? Pero hacia eso, pensando en eso, en la libertad, tenemos que votar, en la libertad y en la igualdad, ¿no? Este 11 de abril no se trata pues de también ejercer tu derecho, ¿no? De votar, ¿no? Y después lavarte las manos, ¿no? Ah, ya, ok, yo ya voté, ya cumplí con mi deber cívico y listo, ahora depende del candidato. No, no, tampoco es así, ¿no? Tampoco es así, porque gane quien gane, ¿no? Nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, ¿no? Tenemos que votar y si es que gana nuestro candidato, pues estar pendientes. Si no gana nuestro candidato, pues estar aún más pendientes todavía, ¿no? De cómo está dirigiendo el país, ¿no? La finalidad, al fin y al cabo, pues lo que importa es el desarrollo de nuestro país, ¿no? En mi caso particular, pienso que el desarrollo debe enfocarse primero en la gente y no y en segundo lugar en la economía, ¿no? Pensemos también en todos esos detalles, pensemos en las cosas en las cosas que queremos, pero para nuestro país. No se olviden de eso, amigos. El bien común debe ser el fin de esta votación del 11 de abril, ¿no? Querer que nuestro país mejore en su conjunto, ¿no? Para que todos podamos avanzar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por haberme visto hasta aquí. Espero que hayan disfrutado el programa. Escuchen la canción de Violeta Parra, no se vayan a olvidar. Y bueno, les mando un abrazo y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, como siempre, en su programa Poeta Armada. Hasta pronto, amigos.